Efesios capítulo 4, gracias a los jóvenes de la rondalla por eso. Buen trabajo ahí. Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde versículo 22. Bueno, vamos a ver desde versículo 21. Nuestro versículo va a ser versículo 26 y realmente nada más la primera parte, pero queremos agarrar el contexto ahí esta mañana. Efesios 4, versículo 21 y vamos a leer hasta el 26. Dice así: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Ahora, él aquí se está refiriendo ¿a quién? A Cristo, ¿ok? A Cristo. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vamos a ver esta mañana, vamos a ver realmente, cuando empecé esta semana quería ver versículos 26 y 27 todo junto, pero verdaderamente vamos a ver solo la primera frase de versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Ahora, si se fija, airaos está diciendo enójate, enójate. ¿Quién dice? Esa parte de la Biblia me gusta. ¿Quién le gustaría versículo 26 si solamente fuera una palabra y nomás diría airaos? Ahora, si por eso no se toma la Biblia fuera de contexto, ¿verdad? Pero dice airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa eso? ¿Qué vamos a tratar con eso? Vamos a hablar esta mañana acerca de eso, enojándose correctamente. Enojándose correcta. No agarre ideas todavía, ¿ok? Pero enojándose correctamente. Vamos a orar y mirar juntos el pasaje esta mañana. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias que podemos aprender. Gracias que nos da salud para poder estar juntos. Nos da este lugar donde podemos congregarnos. Señor, pido que nos ayude esta mañana a dar atención. Ayúdenos a aprender el principio tan básico pero tan clave que tenemos en este pequeño versículo. Pido que me ayude a mí a comunicarlo de una manera correcta, eficiente, y de una manera que sea fiel con tu palabra. Ayúdenos a todos a aplicarlo a nuestra vida. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos de los que están aquí le encanta enojarse? A veces se siente bien enojarse, ¿verdad? Golpear una pared, patear algo, hacer ¡ugh! A veces hay que sacar un poquito de estrés y hay que sacarlo con alguien más. No es cierto. ¿Cuáles son las razones por las cuales normalmente usted se enoja? Bueno, normalmente nos enojamos si algo sucede que alguien no nos trata bien. Alguien hace algo que no sentimos justo. Alguien nos lastima, si es físicamente o si es emocionalmente, alguien nos lastima y nos causa enojar. Alguien nos detiene, por ejemplo en la calle, cuando hay un chofer ahí en el carril izquierdo dándole a 10 millas abajo del límite. Qué ganas de pitarle, ¿verdad? Enoja, alguien estás caminando bien en tu carretera y alguien se mete en tu carril y ahí están las ganas de enfuriarse. Alguien hace algo que causa que tú tengas que hacer trabajo. Un niño hace tiradero o alguien en tu trabajo hace mal un trabajo y tienes que regresar a corregir lo que ellos hicieron. Son cosas que frustran. Frustraciones nos hacen enojar. A veces es frustraciones con personas, a veces es frustración con las cosas. La máquina de zacate no está arrancando y no está arrancando y no está arrancando y no está arrancando. Y llega uno que a veces pensando que si la patea va a arrancar más fácil. Solo acaba arrancando la uña del dedo en vez de arrancando la máquina. Pero uno se frustra a veces con personas o con cosas. A veces uno se frustra con circunstancias.
cosas que suceden y uno se frustra y eso causa de que se enoje y quizás alce la voz o traiga un mal humor todo el día. Enojarse con circunstancias, a veces nos enojamos por dolor. Algo duele, especialmente cuando van subiendo los años. No es que duele, es cuántas cosas duelen. Y nomás por andar frustrado, que tiene dolor de cabeza, que le duele la pierna, que le duele la espalda, y porque tiene dolor, es muy irritable y fácilmente se enoja. Dolor emocional, quizás ha sido traicionado por alguien, quizás ha sido insultado por alguien, quizás ha sido acusado falsamente por alguien y hay un dolor emocional que está causando ese enojo. A veces nuestro enojo viene por temor, por miedo. Miedo de lo que va a pasar. Tenemos incertidumbres, tenemos miedos financieros, tenemos miedos de salud y esos miedos que tenemos causan que estemos irritados o frustrados, nos enojemos. Creo que puedo decir con toda calma esta mañana que todos los que estamos aquí batallamos con enojarnos. Todos, desde el más joven hasta el más grande, desde el más maduro hasta el menos maduro, del que se sabe más versículos al que no puede encontrar el libro de Génesis en su Biblia. Todos tenemos la batalla con el enojo. Entonces, cuando encontramos un versículo que nos dice, airaos, nos debe de animar. Hey, Dios me está diciendo que me enoje. Pero realmente lo que Dios está haciendo es que Dios está llamando nuestra atención a enojarnos por las cosas correctas. Ahora paren ahí. Otra vez, tienen que escuchar todo el mensaje. Porque muchas veces nos enojamos por las cosas equivocadas. Ahora, antes de entrar más en detalle con este mensaje, recordemos el contexto que estamos hablando, Pablo hablando a los hermanos de Éfeso acerca del nuevo hombre. Y hemos estudiado los últimos 2 mensajes en nuestra serie acerca del cambio que viene, que uno antes de ser salvo está en el viejo hombre. Y Pablo dice que el viejo hombre está viciado, está sucio, está podrido y que ahora que somos nuevos en Cristo debemos de despojarnos de ese viejo hombre, debemos de quitarnos de todo lo que éramos antes, de toda nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Si estamos realmente en Cristo, debería de verse algo nuevo y lo ilustramos con la camisa toda rota y quitándola y mostrando un nuevo hombre en una camisa limpia y pura, y así debemos de vivir nuestra vida. También hablamos la semana pasada acerca de estamos bajo nueva administración, como un restaurante o un hotel o unos apartamentos que si entra un nuevo dueño y pone un letrero bajo nueva administración, cuando usted entra en ese lugar, usted espera ver cambios, espera que haya mejor comida, o en un apartamento que haya mejor pintura o mejor alfombra, que haya mejor servicio. Como cristianos, siendo salvos, ahora estamos bajo nueva administración. Yo ya no administro mi propia vida, ahora Cristo administra en mí. Entonces debemos de dar pruebas de que estamos bajo nueva administración. Comenzamos la semana pasada en versículo 25 acerca de la mentira. Y Pablo va a estar en una serie bien larga en el libro de Efesios ya hasta capítulo 6. Una idea de quitar y poner. Antes que eras salvo hacías esto. Ahora quita eso y reemplázalo con esto. Quita la mentira, reemplázalo con la verdad. Quita el robo y ahora da al prójimo. Y va a estar hablando todos los próximos 2-3 capítulos acerca de ese tema. Entonces ahora entra el tema de la ira. Y volvemos al tema de la ira. Si mira en versículo 31, ahí mismo en su Biblia, va a volver al tema de la ira más adelante. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y va a seguir hablando más adelante acerca de la ira. Entonces, este versículo 26 realmente lo que está tratando es esto. Hay 2 tipos de iras, ¿ok?
Hay ira que llamamos ira justa y hay ira injusta. Alguien diría, oh sí, pastor, hay ira justa, ira cuando yo tengo razón de enojarme. No, no es ese tipo de ira justa. Hay ira, podemos decirlo así, hay ira divina y hay ira humana. Lo que Dios está hablando aquí es que hay cosas que deben de enojarnos. Lo que está hablando bajo este contexto de dejar el viejo hombre, agarrar el nuevo hombre, antes como hijo del hombre, antes como viejo hombre, antes como pecador, usted se enojaba por las cosas que te lastimaban a ti. Yo me enojaba porque me hacían algo a mí. Yo enojaba porque ellos me maltrataban a mí. Yo me enojaba porque no pensaban en mí. Ahora que somos hijos de Dios, el enojo va a ser diferente. Ahora mi enojo no es cuando hacen algo contra mí. Ahora mi enojo es cuando hacen algo contra mi Dios. Los cristianos deben de enojarse con el pecado. La idea de airaos es esto: deja que tu ira ahora sea por las cosas correctas. Enójate por aquellas cosas que lastiman a Dios. Si tú amas a Dios y Dios odia el pecado, entonces yo odio el pecado. El pecado me enoja, me frustra. Todos batallamos ahí porque tenemos una parte de nuestra carne que le gusta el pecado. Pero la ira justa es enojarse contra aquellas cosas con las cuales Dios se enoja. La palabra traducida aquí, airaos, se usa 8 veces en el Nuevo Testamento. 4 veces se usa hacia ira, nada más como ira. En el Sermón del Monte, cuando Cristo habla a los discípulos y le dice que ellos no deberían de estarse enojando sin razón, Él usa esta misma palabra griega y se refiere a un enojo humano, un enojo como nosotros nos enojamos, un enojo pecador. Pero también usa esta palabra en la parábola que se refiere a Dios, en la historia que se refiere a Dios enojándose con los invitados que no quisieron venir, y es una ira santa o una ira justa. En este contexto está hablando, por eso dice airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. La ira santa o la ira justa es cuando nosotros nos enojamos porque Dios no recibe lo que Él desea. Que sígalo, si quiere anotar esto quizás le sería de ayuda. Pero la ira justa es cuando Dios no recibe lo que Él desea. La ira injusta es cuando yo no recibo lo que yo deseo. ¿Sí me siguen la diferencia? Yo me enojé porque a mí no me hicieron lo que yo quería. Eso es pecado. Ese airaos no va aquí. No está diciendo que te enojes porque te hicieron algo a ti. Que la ira justa es cuando Dios no recibe lo que desea. La ira justa es motivado por un amor hacia Dios. La ira injusta es motivada por un amor propio. Porque yo me amo a mí, porque yo me intereso por mí y porque tú no te preocupaste por mí, yo me enojo contigo. No. La ira justa es yo tengo un amor hacia Dios y esta ira que me está causando es motivado por el amor que tengo para Dios. La ira justa. La voluntad de Dios es violada. En la ira injusta es porque mi voluntad es violada. ¿Sí ven la diferencia? En la ira justa, Cristo es el Señor de mi vida. En la ira injusta, yo soy el Señor de mi vida. Un ejemplo, si su hijo no le compró un regalo que quería para el Día de las Madres, usted se enojó. Porque él le compró 3 rosas de la Walmart, $9.99, ni siquiera le quitó el precio. Es que eso me molesta porque la Biblia dice que debe de honrar a su madre y padre y me molesta porque yo amo a Dios. No, te dañó los sentimientos y te enojaste. ¿Están siguiendo? O entraste al cuarto de tu hijo y lo viste tomando una cerveza y te quebró el corazón.
y te enoja que tu hijo no le interesa agradar a Dios con su vida. Agarra las diferentes ideas. Vamos a llegar al momento. Pero aún con la ira justa, viendo al hijo tomando cerveza en su cuarto, todavía puede llevarte a pecar contra tu hijo. Toda mi vida no he entendido este versículo, la verdad. Yo he escuchado este versículo medio explicado y predicado y nunca ha tenido sentido. Y creo que con el estudio que hice esta semana me ayudaron algunos hombres a poder ayudar a entenderlo bien. Pero la idea es esta: enójate por las cosas que Dios se enoja, pero aun cuando te enojas por las cosas que Dios se enoja, no respondas con pecado hacia esas cosas. Porque aún puedo molestarme con el pecado y todavía puedo yo también pecar al mismo momento de estar molesto con el pecado. Esa es la idea. Pablo dice, ok, si hay hermanos en la iglesia de Éfeso que no están caminando bien, si hay hermanos que están pecando, si hay hermanos que están viviendo mal, debes estar enojado con el pecado, pero no peques en tu enojo hacia el pecado. Pero antes de llegar a eso, tenemos que llegar a que realmente tengamos un enojo por el pecado. Porque tristemente el pecado muchas veces no nos molesta. Si su esposo se le olvidó sacar la basura, usted se enoja porque ahora usted tiene que sacarlo o la basura está llena. Pecado injusto o ira injusto. Es otra cosa enojarse con su esposo porque no quiere ir a la iglesia. Es una cosa enojarse con un chofer que lo corta en la calle. Es otra cosa irse manejando por la calle y molestarse cuando ve la marcha de homosexuales en el centro. Lo triste es esto: normalmente las cosas por las cuales no nos debemos de enojar, nos enojamos. Y las cosas que deberían de llevarnos a enojar, no nos enojamos. Esta semana, creo que fue esta semana, si no fue esta semana, fue la semana pasada, sí fue la semana pasada, que la Corte Suprema de Estados Unidos reversió el caso de Roe versus Wade. ¿Alguien escuchó de eso? Okay. Que Roe versus Wade fue un caso en los 60s donde realmente se interpretó mal la ley y dieron legalidad a que el aborto se hiciera sin límite. Entonces, hace una semana y media creo que fue ya que la Corte dijo, ok, esa ley no es una ley mala. Los estados, si quieren, pueden poner una ley impidiendo el aborto. Entonces, todavía los estados más liberales como Nueva York, California, Washington, Colorado, esos estados todavía van a tener aborto. Pero gente en Oklahoma, estados más conservadores, Oklahoma, Missouri, Texas, Kansas, muy probable, estos estados ya han dicho y muchos ya han hecho leyes en contra del aborto, que significa que en Oklahoma ya va a ser ilegal tener un aborto, que significa que si alguien quiere tener un aborto tiene que ir hasta Colorado o hasta Nueva York o a otro lado y tener un aborto. Ahora, yo estoy a favor de que no haya aborto. Algún día, un miércoles, estamos en la serie de preguntas bíblicas, es una de las preguntas que se hizo y algún día vamos a tratar con esa pregunta. Si usted no lo entiende, asegúrese de venir para que lo entienda. Ese bebé en el vientre es creación de Dios. Dios está formando esa vida. Ese bebé tiene derecho a nacer igual que usted y yo nacimos. Ese bebé no es parte del cuerpo de su mamá, es otro cuerpo. Si usted va a matar a una mujer embarazada ahorita, le van a culpar por 2 muertes. Lo que aún el mundo reconoce son 2 vidas, son 2 corazones, son 2 cerebros, son 2 hígados, son 4 riñones, son 4 pulmones, son 2 cuerpos totalmente diferentes. El mundo, para excusar su asesinato, ha dicho que es parte de la mujer, y estar en contra del aborto es estar en contra de los derechos de la mujer. Cuando al mismo tiempo lo que están haciendo es matando muchísimas mujercitas que nunca nacen. Pero bueno, es otro tema para otro día. Ya les dije que no lo voy a predicar hoy. Pero cuando esa noticia salió, muchísima gente se enfureció. Se enfureció y empezó a hacer marchas y violencias y muchísimas cosas porque le molestaron de que a alguien le quitó ese derecho. Pero muchas veces cuando pasan leyes contrarias donde dan permiso que el homosexual ahora se case y adopte niños, sí,
Tú te puedes morir hoy y si tú no tienes un will, no me acuerdo cómo se llama, un testamento, tus hijos llegan a ser del Estado. Y si el Estado decide quedarse con sus hijos, pueden venir 2 hombres y adoptar tu hijo. Lección número 1, agarra un testamento. Lección número 2, esa es la sociedad en la que tú y yo vivimos. Y cuando eso se hace ley, muchos de nosotros no nos importa. La sociedad ha llegado a estar tan mal, escúcheme, que el pecado que hay en todo este lado ya ni siquiera nos hace nada. Ya nos acostumbramos a un ambiente malo. Ya no nos molesta el pecado. O me molesta de que mi esposa quemó las tortillas, pero no me molesta que el mundo se está perdiendo. Eso no me molesta. ¿Por qué? Porque yo tengo mis prioridades tan confundidas de que yo me enojo por cosas mínimas y cosas enormes ni siquiera me molesta. Esa es la idea que Pablo está tratando. El pecado nos debe de molestar. La inmoralidad, los vicios, la rebeldía, la desobediencia a Dios que hay en nuestra cultura nos debe de molestar. Primero nos debe de molestar el pecado en nuestra propia vida. Hermano, usted y yo pecamos todos los días. ¿Sí están conmigo? Ahora, nunca vas a llegar a un punto en tu vida donde no vas a pecar. Pero cuando llegas al punto donde estás cómodo con tu pecado, y cuando estás excusando tu pecado, y cuando estás apuntando a los pecados más grandes de alguien más, en vez de enfrentar tu pecado, ahora tú has llegado a estar insensitivo al pecado. Es lo que llamamos. El pecado no te molesta. No te molesta que no diezmas. No te molesta que no lees tu Biblia. No te molesta que mientas. No te molesta que eres chueco con el patrón. No te molesta de que robas acá, que robas allá. No te molesta las maldiciones que echas. No te molestan las cosas que andas viendo. No te molesta. Tú no estás enojado con tu pecado. Tú estás enojado cuando alguien te llama la atención por tu pecado. ¿Ve qué lejos caemos? Cuando el maestro o el papá o el pastor se atreve a llamarnos la atención, la respuesta debería ser: pastor, gracias, no sabe cómo me frustra lo mal que ando. Gracias por ayudarme a verlo. Estoy bien frustrado conmigo mismo por la apatía espiritual que tengo, por la indiferencia que tengo hacia la gente perdida, por las faltas de ganas que tengo de servir al Señor. No sabes, pastor, me levanto todos los días y digo, ¡ah! Debería ser nuestro sentimiento. Deberíamos estar molestos con el pecado, el nuestro, con mi inconstancia, con mi infidelidad, con mi indiferencia. No solamente con los nuestros, pero también con los de nuestra casa. Padres, no hay ningún pecado que te debe preocupar más que el de tus hijos. No andes mirando la falla de esa hermana y ese hermano y aquel vecino cuando ahí están tus hijos delante de ti y ni siquiera te preocupa por lo que están haciendo delante de tu nariz. Te debe de molestar. Te debe de frustrar. Estos hijos saben mejor. Tú les enseñaste las cosas de Dios. Ellos quizás estuvieron en la iglesia por años. Ellos conocen la palabra. Ellos saben lo que está bien y lo que está mal. Y ellos básicamente en rebeldía abierta han decidido ir en contra de todo lo que saben aquí para seguir la maldad que tienen aquí. Y ellos están yendo a la maldad y yendo a la maldad. Y tú ves eso. No lo debes de excusar. No lo debes de esconder. Deberías de molestarte que eso esté pasando. Te debe de molestar el pecado de tu casa, el de tu vida, el de la sociedad. Debería de molestarnos lo que vemos en el mundo. Debería de molestarnos que en las escuelas quieren enseñar la idea de transgénero en el 3er grado. Debería de molestarnos que quieren que un maestro o una maestra homosexual se pare delante de tu niño y diga, oye, te vi que traes camisa rosita hoy. ¿Alguna vez has sentido que te gustaría ser niña? Sí, las maestras tienen derecho de hacer eso. Oye, mija, veo que te gusta mucho el fútbol y te gusta mucho andar ahí tirando piedras con los niños.
¿sabes qué? Podría recomendarte un doctor que pudiera hacerte una cirugía y pudieras llegar a ser un niño. Si les interesa hacerlo, lo vi esta semana en una película en el Daily Wire. Hay unos comentaristas conservadores que tienen un programa que se llama dailywire.com y hicieron un documental llamado What is a Woman? ¿Qué es una mujer? Lo vi esta semana. Es un hombre yendo a hablar con muchos expertos de transgenerismo acerca de qué es una mujer y les hace nomás esa pregunta: ¿qué es una mujer? Y no lo pueden contestar. Dijo, bueno, una mujer es alguien que se identifica como mujer. Ok, si se está identificando como mujer, ¿se está identificando como qué? Pues como mujer, no, esa es una respuesta circular. Dame, ¿qué es una mujer? Y al final de la película, el hombre llega con su esposa y le dice, oye, ya he visto todos los expertos, he volado por todo el país, fue a una tribu en África a preguntar allá, ellos bien sabían lo que era una mujer. Esas tribus antiguas que no han visto la tecnología nueva sabían lo que era una mujer. Ellos dijeron, una mujer es una que tiene niños. No dieron quizás la definición tan así, pero por lo menos saben la diferencia. Estos científicos y expertos y psiquiatras no podían dar una respuesta. Y por fin su esposa dijo, una mujer es una humana, adulta, hembra. Una hembra adulta humana es una mujer. Llegamos a un mundo donde los expertos no nos pueden decir eso. ¿Sabes qué? Nos debe de asustar eso. Nos debe de molestar eso. Entrevistaron a una doctora que había hecho cirugías con niños para cambiarle sus órganos, para darle hormonas para que empiecen a crecer niñas, pelo acá en la cara. Quieren, yo sé que no hay tantos maestros así perversos en Oklahoma, pero si uno quiere, uno puede empezar a enseñar eso. Te debe de molestar eso. Debe de molestar todos los abortos que se hacen en nuestra sociedad. Nos debe de molestar, nos debe de enojar cuando oímos de otro tiroteo, donde más niños inocentes fueron asesinados. Nos debe de molestar cuando oímos que hay gente ya quemando ciudades porque no están de acuerdo con algo. Nos debe de molestar cuando nos damos cuenta que hay muchos jóvenes hispanos cayendo en las drogas y cayendo en el alcohol y cayendo en el homelessness. Nos debe de molestar cuando vemos eso. Nos debe de enfurecer. Pero en veces andamos enojándonos con el patrón porque no nos dio 55 horas, solo nos dio 51. Porque nuestra vida gira tan alrededor de nosotros que solamente nos preocupa nuestro mundito. Y las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, en nuestra propia vida, en nuestra propia casa, ni siquiera nos molestan. El pecado debe de molestarnos. Por eso dice, airaos. Airaos, airaos, airaos. Sí, ahora enójate por algo diferente, pero no pequéis. Algunos explican esto diciendo esto. Cuando alguien te maltrata, puedes enojarte, solo no peques con decirle nada malo. Puedes enojarte con ellos, nomás no peques. Pero no está hablando de eso. Está hablando de airaos, enójate con el pecado, enójate con aquellas cosas que están mal, pero aún cuando te enojas con el pecado, no peques. ¿Pueden pensar en alguien que pecó cuando se enojó con el pecado? En la Biblia. Moisés. El pueblo estaba murmurando contra Dios, ¿se acuerdan? Moisés tenía derecho de estar frustrado con el pueblo porque no querían obedecer a Dios. Él ya había aguantado casi 40 años en el desierto con ellos, que por sí, si hubieran obedecido a Dios, hubieran estado un año en el desierto en vez de 40 años. Pero cuando Moisés se enojó, el enojo de él lo causó a que pecara y desobedeció a Dios y golpeó la roca la segunda vez en vez de hablarle a la roca. Y Dios dijo, ahora no entrarás en la tierra prometida. Airaos, pero no pequéis. Escúchame, solo porque estás airado contra algo que hay justicia, hay razón por la cual estar molesto con eso. No da permiso de pecar. Le doy algunos ejemplos. El aborto nos molesta, el aborto está mal. Está mal. Entonces, por lo pronto, lo que vamos a hacer el lunes, mañana, como iglesia, vamos a ir a quemar una clínica de aborto que está aquí a la vuelta.
¿O no? Algunos ya estaban alistando sus antorchas, pecadores. No. Eso está mal. Debería de estar enojado con lo que está sucediendo. Si no sabes lo que sucede, trata de buscar en YouTube algún video de lo que sucede en un aborto. Entran con una tijera larga y primero rompen un brazo y lo arrancan. Después otro brazo, después otra pierna y por fin agarran la cabeza y la aplastan con una pinza grandota. Eso es lo que hacen en el aborto. Es un bebé que se está moviendo. Debería de molestarnos eso, pero eso no nos da derecho de ir a hacer esa maldad. Esa es obvia, ¿verdad que sí? Comencé con esa con un propósito. La homosexualidad está mal. Yo he trabajado con homosexuales. Cuando yo trabajé en First Fidelity, ahí en la 29, habían 2 que entraron. Me pusieron ahí. Si tú vas a ese banco ahora, son puros hispanos todos los que trabajan ahí. Pero cuando yo trabajé ahí en el 2002, yo era el único teller que hablaba español y era gringo. Y entraban 2 homosexuales así a hacer sus transacciones. Y una vez uno dijo algo como que, ay, este teller está guapo. Y estaba hablando de mí. Y como yo hablaba inglés, no sabía. Y yo respondí, gracias, pero tengo novia o algo así. Y él dijo, así. Ahora, cuando sucede algo así, nos debe de molestar. Cuando vemos gente así, nos debe de molestar. Pero no nos debemos de tratar diferentes que a cualquier otra persona. ¿Sabes que hay predicadores bautistas independientes fundamentales que predican que todavía debemos estar matando a los homosexuales? Toman un pasaje totalmente fuera de contexto del Antiguo Testamento y dicen que los homosexuales deben ser asesinados. Y predican con un odio y con un coraje. Mira, tienen el coraje con el pecado, pero ellos son nada más igual que tú y yo antes de ser salvos, que necesitan de Cristo. El pecado nos enoja, pero cuando nos enojamos por el pecado y ese mismo enojo con el pecado nos lleva a responder en la carne, ahora estamos pecando. Un joven que se vaya de la casa está mal. Pero no vamos a ir a insultar a un joven y a patearlo cuando está abajo. Un joven que se va de su casa en rebeldía está en desobediencia. Pero si me marca y me dice que necesita ayuda o que quiere consejo, no le voy a decir rebelde, vete al infierno. No le voy a decir eso. He oído a papás decirle eso a sus propios hijos. Ahora, lo que está pasando ahí es eso, escúchame. Era un pecado que les molestó, pero luego nomás les molestó en su carne y están enojados, escúchame, están enojados porque pecaron contra mí, no porque pecaron contra él. Porque cuando tú te das cuenta que el pecado es contra él, lo que tú quieres hacer es ayudarles a no pecar contra él. Pero cuando tú miras el pecado contra él como que es contra ti, ahora tú vuelves en la carne y estás enojado igual que con cualquier otra cosa. Enójate con el pecado, pero no respondas mal. Que alguien me robe está mal, pero yo no tengo el derecho de ir a golpear a alguien que me robó. Hay autoridades para eso. Hay métodos. A veces sentimos que si alguien hizo algo mal, eso justifica que yo los trate también mal a ellos. Sígueme. Ellos hablaron mal de mí, así que yo no los voy a saludar. ¿Por qué? Porque ellos andan mal y a mí me importa que ellos amen a Dios. No, tú estás ofendido. Estás molesto. Es un enojo carnal. Si su esposo es flojo y no quiere servir a Dios, eso está mal. Puede frustrarle. Ay, como quisiera que mi esposo amara al Señor, que quisiera servir al Señor. Qué bueno sería que él quisiera ser fiel. Pero eso no le da derecho como mujer de enojarse con él, de insultarle, de faltarle el respeto, decirle cosas delante de los niños. Escúchame, cuando nos enojamos con el pecado, sentimos que eso nos da un derecho de responder con la actitud mala y no da el derecho. No da el derecho. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien habla mal de nosotros, no nos da el derecho. Como hijos de Dios nos debe de molestar el pecado.
Pero nos debe de molestar porque molesta a Dios, no porque nos molesta a nosotros. Cuando su hijo desobedece, no lo discipline enojado. Ahora la Biblia dice, como papás debemos de disciplinar a nuestros hijos. Aún dice que debemos de darle con la vara. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Que tu hijo es necio y cuando le das con la vara, le alejas de eso. Ayer tuve que ir a una tienda y es una tienda de la alberca y normalmente llevo una botella que tiene agua y es una botella que ellos te dan y yo no la encontraba. No la encontraba en la casa, entonces la eché nomás en una botella de agua y cuando entré por la puerta me dijo la muchacha, ¿James Merlo? Dije, sí. Dije, no vengo tan seguido. Dijo, es que aquí dejaste tu botella. Dije, aquí está la botella, dije yo. Dije, y yo le ando dando nalgadas a mis niños porque no la encuentro. Ahora, eran mentiras, no le había dado nalgadas a los niños. Pero las dos muchachas hicieron, como que se traumaron que yo les haya dado una nalgada a mis niños. Disciplina a sus hijos, pero escúchame, ¿sabe por qué los disciplina? Los disciplinan porque tú tienes que enseñarle que obedezcan a Dios. Y la obediencia hacia la autoridad comienza con sus papás. Y si no aprenden a obedecer a sus papás, nunca van a aprender a obedecer a Dios. Los obedece cuando te desobedecen, los castigas. Cuando tu hijo se para en la silla, en la mesa, y él sabe que no debe de pararse en la silla, él se para en la silla, ya sabe, tiene 7 años, 6 años, 4 años, ya sabe. Cuando te sientas en la mesa, te sientas. Pompa para abajo, nada, ni rodillas, ni pies, nada en la silla. El día que te levantes en la silla, te voy a dar una. Ya le dijiste, ¿verdad? ¿Ya entendió? Se lo dijiste en español, no en griego, él lo entendió. La primera vez que se para en la silla, ¿qué haces? Nalgada, time out, algo. Hijo, ¿por qué te levantas? Siéntate, mi hijo, ya te dije. Ahí se sienta. A los 2 minutos se para otra vez. Hijo, ya no te levantes, hijo, siéntate, ya te dije, te voy a pegar, le voy a decir al pastor. Se sienta. Después otra vez y ya le gritas un poco más, ya la 4ª vez que se levanta, tira el vaso de jugo. Que te dije que te sentaras, vente para acá en la chancla, espérate un momentito, ya se había parado como 5 veces y nunca le pegaste. Pero ahora tiró el jugo. Ahora vas a tener que recoger tiradero. Ahora ya te enojó. Porque ahora ya no pegó contra Dios, ahora pegó contra ti. Y ahora lo estás disciplinando, no porque desobedeció, lo estás disciplinando porque te hizo enojar, porque hizo algo que tú no querías que hiciera. ¿Se me está siguiendo? Si te hubieras enojado con el pecado la primera vez, nunca hubiera tirado el vaso. Lo siento, la que necesita nalgada ahí son los papás. Porque si papás lo hubieran nalgueado la primera vez, nunca hubiera tirado el jugo. Pero le enseñan al hijo a no tomarlo en serio hasta que se enoje. Y uno no se enoja hasta que haga algo que le moleste a uno. Pero no es así. Es molestarse porque uno ha ofendido a Dios. Cuando una hermana chismea contra usted, dice algo mal de usted, dice que usted usa talla 14 y es mentira, usted usa talla 20. Usted se enoja, no la saluda, no la invita a su fiesta. Pues ¿por qué nadie la quiere invitar? Ya sabemos cómo es esa hermana, ya sabemos cómo es, ¿para qué? Quizás has excusado tu mente a pensar que tu enojo es contra el pecado, pero tu enojo no es contra el pecado porque amas tanto a Dios. Tu pecado no es porque desobedecieron a Dios. Tu enojo no es porque ellos desobedecieron a Dios. Tu enojo es porque ellos hicieron algo que te molestó a ti. Airaos, pero no pequéis. Cuando andamos compartiendo el evangelio, yo les he contado, creo que fue Juanito, lo que una vez en un mensaje les contó que estábamos tocando puertas y una mujer me sprayó con la manguera. Estábamos hablando y dije, oye, mire, quiero meter a la iglesia. No, yo soy católica, no, somos cristianos. Mire, ustedes no creen en la Virgen.
Y me apuntó la manguera, sí, estaba regando afuera. Le dije, no, sí creemos en la Virgen, nada más nosotros creemos que la Virgen, después de dar a luz a Jesucristo, ella se casó con José y tuvo hijos como en cualquier otra relación. ¡Ah! Me echó el agua aquí. Estuvo mal que le hiciera eso al pastor, ¿verdad? Pero mal que le hiciera eso a cualquier persona. ¿Sabe qué hice? Dame esa manguera viejita. No lo hice porque ahí estaba Juanito y hubiera visto, hubiera sido mal ejemplo. A veces hay tendencia de responder así. Cuando vamos a hablar con alguien y nos toca un mormón o un testigo o un católico de esos aferrados. ¿Cómo entristece escucharlos y verlos tan cegados? Pero cuando usted responde con orgullo, como que yo te voy a decir a ti, nah, que tú, ¿a poco vas a creer esa mentira? No, hombre, tú no sabes nada. Recuerde que es tratarlos con el amor de Dios. Es tratarlos con la sencillez y que el Espíritu Santo en medio de la Escritura haga la obra. Y no tienes que ganar, no es el yo contra tú. Es verdad contra mentira, es Dios contra la enseñanza del hombre. Hermano, el pasaje está sencillo, yo sé que este mensaje está sencillo. Pero Dios quiere que el pueblo de Dios, escúcheme, el pueblo de Dios que proclama seguir a Dios, cuando ve cosas que a Dios no le agrada, debería de molestarse. Todo tu enojo, guárdalo, presérvalo para invertirlo en contra del pecado que ofende a Dios. Primero trata con tu propio pecado. Después el pecado en tu casa. Después preocúpate por el pecado de la sociedad. Pero aún así, nunca respondas al pecado con pecado. Airaos, sí, enójate. Enójate contra el pecado, pero no peques. No respondas en la carne a un pecado que es en la carne.